Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a dar un mensaje de nuestro texto. Quiero saludarlos y estamos orando para que Dios bendiga su vida, usted tenga buena salud y que Dios nos ayude a todos en este tiempo. Mi texto es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían, las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra, Dios. Bendice este mensaje, Señor. Une mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Toca los corazones, las vidas. Responde, Señor, a la necesidad en estos tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar un mensaje que le he puesto como tema: declárame qué tienes en casa. A nadie le gusta perder nada en la vida, menos un hijo. La viuda de nuestro texto tenía una grande preocupación y tristeza, por no decir amargura de espíritu, de alma, pues estaba a punto de perder a sus únicos 2 hijos, ya que el acreedor se los quería llevar de esclavos. Y resalta que ella no quería perder sus hijos. Y con esto le voy a hacer a usted una pregunta. Y la pregunta que quiero hacerle es: ¿le gusta a usted perder o le gusta ganar? Bueno, si le gusta ganar, le felicito. Porque Cristo dice en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero predicar primeramente buscando el mensaje de Dios. Dice nuestro texto en Segunda de Reyes capítulo 4, pero voy a leer este versículo 1 en la palabra de Dios para todos. Esa es la traducción que voy a usar.
Dice el versículo 1, la esposa de uno del grupo de los profetas se acercó a Eliseo clamando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis hijos para que sean sus esclavos. Y esto, hermano, persona que nos escuchas, nos revela que la manera correcta de recibir la respuesta para los problemas de la vida es la fe en Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La viuda de nuestro texto no buscó ayuda del rey. En este tiempo será nuestro presidente, ni tampoco pidió misericordia a su acreedor para que perdonara la deuda, porque hasta ahorita un acreedor nunca ha perdonado la deuda de sus deudores. Escucha, en mi experiencia, a mí en lo personal, Jesucristo me perdonó todos mis pecados y mis deudas. Y quiero leerte Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo a nuestro texto, dice la palabra que esta viuda, escuchen, no se quedó con los brazos cruzados resignada a toda tragedia, no. Ella buscó al hombre de Dios, aquel que tenía palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de poder y palabra de fe. Porque eso es lo que dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice nuestro texto en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 2 al 6, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó
el aceite. Con esto estamos mirando y Dios nos está revelando que ella no tenía recursos. Esta mujer viuda para pagar su deuda, pero algo poderoso tenía. Ella tenía el recurso, amén, la fe. Ella tenía confianza en la palabra de Dios. Luego de recibir el mensaje del hombre de Dios, del profeta, ella hizo partícipe a toda la familia. Y en obediencia a Dios y a su palabra, el milagro el Señor hizo. Y con esta palabra de obediencia quiero cerrar este primer punto. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero predicar un segundo punto, el cual llamé Jesucristo pagó nuestra deuda. Dice nuestro texto, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Vida. Cuando le contó al profeta lo que había ocurrido, él le dijo, ve y vende el aceite, y con lo que te quede de la venta podrás pagar la deuda, y te quedará dinero suficiente para que tú y tus hijos sigan viviendo. Escucha esta tarde. El Señor quiere que usted y yo vivamos libres de toda deuda. Y la deuda principal será el pecado. Voy a leer un testimonio en la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, en el versículo 40. Dice la Biblia de esta manera: un acreedor. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí:
¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Quiero cerrar, hermanos, personas que me escuchan, mi mensaje con este último texto. Y este texto está en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, persona, hermano, Jesucristo venció. En la cruz fue un sacrificio de victoria. Y en Cristo solamente podemos usted y yo descansar de todo problema. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. De repente en este día usted tiene mucho cansancio, muchas deudas. Yo quiero decirle a usted que la principal deuda que usted tiene y de la cual Cristo quiere ayudarle es su pecado. Pero quizá usted dirá, ¿cómo le hago, pastor? ¿A quién voy? Ven a Dios, ven a Cristo. Él todavía está con sus brazos abiertos recibiendo a todo aquel que viene a Él. Él no le echa fuera. Él no hace excepción de personas. Un arrepentimiento, una oración de fe es lo que puede cambiar tu vida. Lo hizo Dios conmigo y también Dios lo puede hacer contigo. La palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta tarde yo quisiera orar por usted. Y le pido por favor que incline o cierre sus ojos delante de la presencia de Dios. Y repita conmigo esta oración de todo su corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador.
Perdona mis pecados, limpia mis pecados. La sangre de Jesucristo tiene poder. Yo creo en Jesús. Ayúdame en este tiempo que estamos viviendo. Sé tú mi Señor y Salvador. Prometo amarte y servirte el resto de mi vida. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Seguimos orando por la situación en que nos encontramos, pero también estamos orando por usted aún sin conocerlo, pero Dios sí lo conoce. Dios en esta tarde le ama, y le ama tanto que nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se canse de servir a Dios, de amar a Dios. Dios me los bendiga en esta tarde.